Muy buenos días, mi nombre es Yareby Gómez Pérez. Estamos aquí para hacerle la demostración de cómo hacer la toma de muestra en un paciente, toma de muestra de orina, heces fecales y la colocación de la chata en nuestros pacientes. Que primero que nada debemos hablar sobre la importancia en estos casos de cuidar de la privacidad del paciente, ya que es algo que es muy personal a la hora de realizar el proceder. Debemos tener un paciente podemos tener la toma de la muestra de orina en diferentes condiciones, en pacientes independientes o pacientes dependientes. Cuando es un paciente independiente, solamente le explicamos el proceder, nos introducimos, le identificamos a nuestro paciente a través de las dos formas, con la manilla de identificación, preguntándole el nombre y la fecha de nacimiento, y ahí vamos a verificar en el historial del paciente el tipo de examen que le vamos a realizar y los recursos necesarios que debemos tener para la colocación, para la realización de la toma de muestra de orina o heces fecales. Como este paciente nuestro es un paciente independiente, le vamos a explicar que para la toma de muestra, que debe ser en el horario de la mañana, porque es la muestra de orina más homogénea y más ácida, que es importante que deseche el primer chorro de orina y que solo tome la muestra del chorro del medio y además que haga la desinfección, si es femenina, de todo el perineo, y si es hombre, que tome la muestra que se haga la limpieza de sus órganos genitales. Y para eso debemos entregarle unos pads con solución jabonosa y otro con agua, siempre que sean estériles. He explicado todas estas cosas al paciente, lo acompañamos al baño y ahí él va a hacer el proceder. Que siempre es importante explicarle que no debe tocar con el vaso estéril que le da para la toma de muestra de orina, que no debe tocar los bordes internos, solamente el borde externo y la tapa. Que ese vaso debe estar bien rotulado, una vez que se tome la muestra, debe estar bien rotulado y llenar la orden la orden que se debe colocar junto con el tubo donde una vez tomada esa muestra de orina por el paciente, nosotros debemos vaciarlo hacia un pequeño tubo que va a estar bien rotulado con todos los datos del paciente, la fecha, el tipo de examen que se indicó, la firma y el nombre del paciente, y que debe estar llena un documento con todo el tipo de examen y la institución, el médico que lo indica y todas las cosas. Todo eso se va a colocar en un recipiente y se va a enviar inmediatamente al laboratorio. Esto es un paciente independiente, pero cuando tenemos un paciente como este, que es semi-independiente debido a una cirugía abdominal que tenemos, luego identificado, nosotros vamos ya verificado toda la orden en el historial médico del paciente, vamos entonces a hacer el lavado de manos, la colocación de los guantes y después de explicado al paciente todo lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer. Entonces, este es un paciente que tiene una sonda vesical y para esto lo que necesitamos es una jeringuilla para acceder a la sonda vesical. Destapamos la sonda vesical de nuestro paciente, siempre respetando la privacidad del mismo. Si tiene algún familiar que nos pueda acompañar en el proceso. Tenemos este paciente que tiene la sonda vesical aquí, ¿verdad? Destapamos la tapita de la sonda vesical, tomamos nuestra jeringuilla que debe ser estéril y solamente vamos a extraer la orina que necesitamos nosotros para nuestro examen. Y vamos a continuar con el mismo, volvemos a tapar al paciente y colocamos la orina que extraímos en el tubo donde se va a enviar al laboratorio previamente rotulado, junto con la orden médica bien completada, introducida en el sistema, y colocarlo todo en un recipiente y enviarlo rápidamente al laboratorio. Nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos. Le damos las gracias al paciente y documentamos siempre todo en la historia clínica del paciente. Documentado todo esto, entonces después tenemos un paciente, que este mismo paciente que en un momento del día tiene necesidad de orinar y vamos a hacer la colocación de la chata urinaria. Para la colocación de la chata urinaria, por supuesto, este paciente que ya lo identificamos y que ya le introducimos el proceder y que verificamos todo en el historial médico, que todo está bien con él,
que nosotros nos presentamos, pues volvemos a lo mismo. Nos colocamos los guantes, velamos la privacidad del paciente, podemos auxiliarlo de un familiar si necesitamos ayuda, siempre velando por la privacidad del paciente con las cortinas cerradas. El paciente se encuentra cubierto y nosotros siempre vamos a velar mucho por la privacidad del paciente. Como esto es un paciente que es semi-independiente, él nos va a cooperar con la elevación de las caderas. Y entonces solamente vamos a destapar al paciente, le vamos a elevar las rodillas flexionadas y vamos a colocar la chata urinaria con los guantes puestos siempre, ¿verdad? Y le vamos a elevar las caderas y vamos a colocar la chata urinaria. Lo cubrimos nuevamente, le damos el tiempo necesario y la privacidad que él necesita para realizar este proceder, y así cuando él avisa que ya terminó y que podemos hacer retirar la chata urinaria, lo volvemos a descubrir, le retiramos la chata, le damos un papel para que se seque sus perineos, sus partes íntimas, le damos la gracia, descartamos el material en el pozo sanitario, desinfectamos la chata, nos lavamos las manos, retiramos los guantes, lavamos las manos y documentamos todo cómo fue las características de la orina, si todo estuvo bien. Otro proceder que debemos realizar con este tipo de pacientes es cuando hace una muestra de heces fecales, que vamos a ver que es un paciente independiente y que debemos explicarle que a la hora de toma de muestra, igualmente en estos casos de pacientes que les hagan una muestra de heces fecales, tenemos que identificar al paciente, introducirnos, preguntarle su nombre, su fecha de nacimiento, verificar su cintillo, revisar la orden médica del examen de heces fecales, el tipo de exámenes fecales que tenemos, si tenemos el material necesario, y le vamos a explicar al paciente que en el momento de hacer sus necesidades, que no debe orinar a la misma vez que hace las heces fecales para evitar que se contamine la muestra. Entonces, le pedimos al paciente que no descargue, porque nosotros tenemos que describir las características de heces fecales, que son muy importantes, porque nos está hablando de posibles diagnósticos o procesos que está teniendo el paciente, y así nosotros podemos tomar las medidas necesarias o explicárselas al doctor para que el doctor haga el diagnóstico oportuno y poner un tratamiento adecuado. Entonces, igualmente nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes y le vamos a dar al paciente el recipiente que viene en un estuche que va a traer un vaso estéril y una cucharilla para la toma de muestra. Le explicamos que debe ser una cantidad suficiente de la cantidad de heces que debe colocar en el frasco, o la colocamos nosotros mismos, que el paciente, nosotros podemos tomar lo que él hizo en dependencia de las características del paciente y nosotros colocarlos, siempre con todas las medidas higiénicas necesarias, tanto para no se contamine la muestra con nuestra flora y nosotros no contaminarnos con las heces fecales del paciente. Hecho esto, se descarta el material que utilizamos en desechos biológicos, ¿verdad? Y el material que no es desecho biológico, pues entonces en el desecho común. Nos lavamos las manos, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y vamos a pasar a documentar en el informe del paciente, historial médico del paciente, todos los datos encontrados en cuanto a las características de las heces fecales, la muestra recogida. Vamos a rotular bien el frasco donde se recogió la muestra. Vamos a llenar el documento para poderlo enviar inmediatamente al laboratorio. Le damos las gracias al paciente y al familiar y así terminamos con la toma de muestra de heces fecales, la toma de muestra de orina en un paciente con sonda y en un paciente que deambula normal, independiente, y además la colocación de las chatas. Muy buenas tardes, que tenga buenas tardes.